El llamado de Ezequiel tuvo lugar en el 593 a.C., lo cual permite suponer que su ministerio se extendió durante 20 años. Gloria a Dios. La muerte de su mujer ocurrió el día que comenzó el sitio de Jerusalén, en el 587 a.C. Esto fue cuando Babilonia sitió a Jerusalén y no permitía que saliera de los límites de la ciudad. Gloria a Dios. En ese tiempo murió la esposa de Ezequías. Eso queda en el capítulo 24:1 de Ezequías. Capítulo 15 al capítulo 17. Exiliado, cuando el segundo sitio de esa ciudad escribió a los que habían permanecido allí durante su inminente y total destrucción. Parte del texto, aparentemente escritas tras la caída de Jerusalén. Gloria a Dios. La mayoría del libro de Ezequiel se escribió después de la caída de Jerusalén, en ese tiempo. Gloria a Dios. Contenido del libro de Ezequiel. La personalidad de Ezequiel refleja una fuerte tendencia mística. Gloria a Dios. O sea, tenía tendencia a las cosas espirituales. Es como digo yo en este tiempo, espiritualizar todo. Gloria a Dios. Ezequiel tenía esta cualidad. Ezequiel espiritualizaba todas las cosas. Gloria a Dios. Tenía una tendencia mística. O sea, que va más allá de lo real. Que va en consecuencia con lo que se cree, con la fe. La inmediatez de sus contactos con el Espíritu, sus visiones, la frecuencia con la que las palabras del Señor descendían sobre él, lo vinculan tanto a los antiguos profetas contemplativos como los profetas clásicos. Gloria a Dios. Ezequiel fue un hombre ciertamente usado por Dios, como le dije antes. Vamos a recapitular esto. La inmediatez de sus contactos con el Espíritu. Como dije antes, Dios podía fluir mucho a través de Ezequiel. ¿Por qué? Porque Dios le dispensaba la carga espiritual. Ezequiel tenía una mente o un corazón edificado en el conocimiento de las cosas espirituales. Como dije antes, tenía tendencia a las cosas místicas. Entonces, las cosas místicas del Señor Jesús, de Dios. No adoraba a dioses paganos místicos. No, él adoraba era a Dios, a Jesús. Gloria a Dios. Sus visiones y la frecuencia con que las palabras del Señor descendían sobre él. ¿Cómo es este proceso? Para que Dios nos use por medio de nuestra expresión, de nuestro vocabulario. Dios lo usaba mucho a través del verbo. ¿Por qué? Porque, como dije antes, tenía un corazón edificado en las cosas espirituales que a Dios le agradaba. Dios le enviaba la carga espiritual y él fluía a través de su alma y su cuerpo, a través de su alma y su carne, para expresar lo que él traía de lo intangible a tangible. Él traía del mundo espiritual al mundo físico. Gloria a Dios. Por eso es que Dios usa a las personas. Cuando las personas tienen o tenemos una frecuencia y una fluidez entre... El proceso es espíritu, alma y cuerpo.
para traer del mundo espiritual al mundo físico. Gloria a Dios, para traer del mundo de Jesús al mundo natural, del mundo espiritual al mundo natural. Gloria a Dios. Lo vinculan tanto con los antiguos profetas contemplativos como los profetas clásicos. Gloria a Dios. Sus experiencias espirituales también constituyeron una anticipación de la actividad del Espíritu. Gloria a Dios. Del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Puede ostentar con todo derecho el título de carismático, tomando en cuenta que la palabra carisma es un don que eso deriva de la palabra charisma, y es un don otorgado por Dios a través de su Espíritu, que impregna de gracia las cosas que hace la persona a nivel humano. O sea, Dios lo llena de gracia, lo envuelve. Por eso es que era un profeta carismático. Gloria a Dios. Y se basaba en sus creencias espirituales. El mensaje de Ezequiel fue dirigido al desmoralizado remanente de Judá. En ese tiempo Judá estaba desmoralizado. ¿Por qué? Porque estaba perdiendo, estaba una baja condición humana, una baja conexión y comunión con Dios, y eso le acarreaba una serie de condiciones físicas desfavorables, o sea, que no eran favorables a Judá, el pueblo de Dios, el pueblo escogido, el pueblo que se consagraba a Dios. O sea, ¿cuál es el pueblo que se consagra a Dios en este tiempo? La iglesia. Gloria a Dios. Exiliado en Babilonia. La responsabilidad moral del individuo puede considerarse su tema principal. La responsabilidad moral. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La responsabilidad colectiva no cubre ya el pecado. La responsabilidad colectiva no cubre ya el pecado individual. O sea, que, un ejemplo, me está sucediendo mal, están aconteciendo situaciones físicas negativas, porque, un ejemplo, soy casado, porque mi esposa hizo esto, ¿no? Que están aconteciendo cuestiones negativas porque en la iglesia está pasando esto. No, están aconteciendo cuestiones negativas porque mi vecino hace fiesta, o me están aconteciendo cosas negativas a mí porque mi vecino es mundano, porque mi vecino no está conectado con Dios, porque mi vecino no conoce a Dios. No. Cada quien tiene una responsabilidad individual. En esto es lo que se enfoca el libro de Ezequiel. Cada persona tiene que reconocer su cuota de responsabilidad en la calamidad nacional. Por ejemplo, Venezuela. Cada una de nuestras acciones, solo Dios conoce el corazón del hombre. Cada una de nuestras acciones están a la vista de Dios. Gloria a Dios. Sobre todo de los que estamos bautizados en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Y cada quien tiene que asumir su responsabilidad, sobre todo en la situación del país. Porque el país como tal, cada quien, mi país en este momento, Venezuela, cada quien hace lo que le conviene y lo que le interesa. Entonces, en consecuencia de eso, estamos faltando y fracturando las estipulaciones de este pacto.
¿Cuáles son las estipulaciones de este pacto? Amarás a Dios sobre todas las cosas, que no se cumple, ¿entiendes? En muchos de los habitantes de la tierra de Venezuela. Amarás a Dios sobre todas las cosas, no se cumple muchos habitantes, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si muchas veces no nos interesa el bienestar de nuestro prójimo, porque estamos apostando y estamos buscando es nuestro propio bienestar. Ahí es donde entra la balanza de Dios. Gloria a Dios. Cada individuo es responsable de su propio pecado. O sea, eso influye, ¿me entienden?, en el ambiente espiritual del país. Pero directamente las consecuencias vienen a nivel personal. Eso que en el capítulo 18, versos del 2 al 4 de Ezequiel. Vamos a leer esto para esgrimir dudas. Gloria a Dios. Ajá. Ezequiel 18, del 2 al 4. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. ¿Qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo yo, dice Jehová el Señor, dice Jesús, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel, dentro del pueblo del pacto, dentro de la iglesia. Gloria a Dios. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Gloria a Dios. Hay poder en la sangre de Cristo. Siento la presencia de mi Señor Jesús en esta hora, en este momento. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es el peso acumulado de los pecados de la gente lo que ha contribuido a romper el pacto de Dios con Israel. Y cada uno se lleva sobre sí una parte de culpa por el juicio que condujo al exilio babilónico. Gloria a Dios. En ese tiempo, el exilio, la invasión de Babilonia sobre Israel y Judá, el exilio y todas las consecuencias negativas que estaban aconteciendo en el pueblo del pacto, era responsabilidad individual de cada uno de los integrantes de Israel y Judá. Gloria a Dios. En el libro se distinguen fácilmente tres secciones. El juicio de Judá, capítulo 4 al capítulo 24. El juicio de las naciones paganas, capítulo 25 al capítulo 32. Y las futuras bendiciones que recibiría el pueblo de Dios, capítulo 33 al capítulo 48. Dos cuestiones teológicas interactúan en el pensamiento del profeta, en su doctrina sobre los seres humanos. El pensamiento del profeta sobre lo que piensa de los seres humanos. Ezequiel destaca la responsabilidad individual. En el capítulo 18, verso 4. El alma que pecare, esa morirá. O sea, cada quien tiene que asumir su responsabilidad. Gloria a Dios. Si usted no cumple con sus responsabilidades en lo que le corresponde, el juicio viene sobre usted. Por eso es que independientemente lo que acontezca a mi alrededor, yo debo cumplir con lo que está establecido por Dios. Porque si no, viene juicio sobre mí. Gloria a Dios, que el Señor me guarde. Gloria a Dios, en el nombre de Jesús. Por otro lado, hace énfasis sobre la gracia divina en el renacimiento de la nación, el arrepentimiento del remanente fiel entre los exiliados dará lugar al renacimiento de Israel. Gloria a Dios, que resurgirá de los huesos secos de sus muertos. Gloria a Dios. Capítulo 37,
verso del 11 al 14. Gloria a Dios. Vamos a leer esto. Ezequiel 37, del 11 al 14. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Huesos secos, huesos muertos. Muchas veces estamos en la iglesia, pero está nuestra carne. Nuestro espíritu está ausente. ¿Por qué? Porque o está muerto o no estamos conectados con el Espíritu Santo del Señor Jesús. No estamos haciendo lo que a Él le agrada. No estamos haciendo lo que no estamos cumpliendo las estipulaciones del pacto. Gloria a Dios. Muchas veces queremos recibir los beneficios, pero no queremos cumplir con nuestras responsabilidades. Tanto en la vida espiritual como en la vida física es así. Si usted y yo no cumplimos con nuestras responsabilidades, no podemos reclamar nuestros derechos. Gloria a Dios. Si usted y yo no cumplimos con los mandamientos, no podemos reclamar las promesas. En otro lenguaje actual. Gloria a Dios. Me dijo luego, déjame ver cómo es, 37, del 11 al 14. Me dijo luego, en el nombre de Jesús. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y dile, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestra sepultura, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros. Gracias, mi Jesús. Gracias. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. El Señor habla, y eso lo hará el Señor, porque es palabra de Dios. Gloria a Dios. Gracias, mi Jesús. Gracias por rescatar a tu pueblo. Gracias por rescatar a la iglesia, Señor. Gracias. El Espíritu Divino los conducirá a una nueva vida, así como nosotros. En este tiempo, el bautismo en el nombre de Jesús es garantía de que el Espíritu Santo va a venir sobre su vida y sobre nuestra vida. Él llega a nuestra vida. Lo importante es que Él pueda fluir a través de nosotros. ¿Cómo fluye a través de nosotros? ¿Qué es lo más cerca del Espíritu? ¿Qué es lo que está más cerca del Espíritu? La mente. Gloria a Dios. Por eso es que establecemos una nomenclatura. Así como son sus pensamientos. Sus pensamientos es el reflejo de su espíritu. Si su pensamiento de continuo está en hacer mal, fornicar, drogarse, tomar, tantas cosas negativas que a Dios no le agrada, entonces Dios no va a fluir ni a través de usted ni a través de mí por este tipo de pensamiento. Entonces debemos cuidarnos en este particular. Con este énfasis en la regeneración por el Espíritu Santo, Ezequiel anticipa la doctrina neotestamentaria sobre el Espíritu de Dios, especialmente la del Evangelio de Juan. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cristo revelado en el libro de Ezequiel. Ya. Cristo revelado en el libro de Ezequiel. En Ezequiel están íntimamente ligados
en Ezequiel están íntimamente ligados la cristología y la persona y la obra del Espíritu Santo. Aunque no se distingue claramente una figura mesiánica en la visión final de Ezequiel, varios títulos y funciones mesiánicas aparecen en el libro. Indican que el Mesías formaba parte de su visión escatológica. Gloria a Dios. El título Hijo de Hombre, que Dios le transmitía cuando las visiones, cuando Dios le daba la instrucción o la carga espiritual a Ezequiel, le decía Hijo de Hombre. Se menciona 90 veces en Ezequiel. Aun cuando el título se aplica al propio Ezequiel, Jesús, mi Salvador, se lo apropió como su forma favorita para designarse a sí mismo. El Señor Jesús asumió este término para identificarse a sí mismo, Hijo de Hombre. Él le transmitía eso a Ezequiel, pero él asumió ese título. ¿Por qué? Porque Ezequiel era un tipo de Jesucristo, del Señor Jesús. Gloria a Dios. Por tanto, Ezequiel debe ser considerado como un tipo de Cristo. En calidad de tal, Ezequiel se convirtió en profeta de la era del Mesías, cuando el Espíritu de Jehová vino sobre él. Capítulo 11, verso 5. El descenso del Espíritu Santo sobre Jesús en el Jordán le dio el poder para inaugurar el advenimiento del reino mesiánico. Gloria a Dios. Lucas, capítulo 4, versos 18 y 19. Cuando Jesús fue bautizado, que el Espíritu descendió como paloma sobre Jesús, le trajo del cielo el poder que le corresponde a Jesús, pero solo podía hacer uso de ese poder después del bautismo, así como usted y yo tenemos espiritualmente los poderes, no de nosotros, sino del Señor Jesús. ¿Me entiende? Bueno, en el momento que el Señor Jesús fue bautizado, pues el Señor Jesús estuvo en este plano, en el plano físico. Cuando se bautizó, cuando Juan el Bautista lo bautizó, descendió el Espíritu Santo con el poder que ya era de Jesús, pero que estaba en el plano espiritual. Pero cuando fue bautizado y se conectó, se bautizó en el nombre de Jesús, ese poder reposaba en su espíritu. Gloria a Dios. Esto es un ejemplo para usted y para mí. Gloria a Dios. Otro título mesiánico se refleja en la visión del Señor Dios, como el divino pastor que agrupa de nuevo a su rebaño disperso. Ezequiel, capítulo 34, verso 11 al 16. Gloria a Dios. Yo uso mucho Ezequiel 34, 11, que dice que yo, dice Jehová en ese momento, Dios, Jesús, yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré, como el pastor cuando recoge a sus ovejas que están esparcidas. Gloria a Dios. Esta figura evoca la imagen de Jesús como buen pastor. Juan capítulo 20, del versículo 11 al versículo 16. Ezequiel continúa desarrollando su concepción de Israel como un reino de sacerdote. Dentro de la iglesia, dentro de la congregación, somos un reino de sacerdote. Lo que pasa es que muchos no aprendemos los oficios sacerdotales. Por eso es que es tan necesario que sea el Espíritu Santo que inscriba estas leyes en nuestro corazón. Como dice el libro de Jeremías y Lamentaciones. Gloria a Dios, que Él dará de su Espíritu a nosotros y escribirá sus leyes, no en tabla, como la ley mosaica,
No, Él las escribirá en nuestros corazones, las recordaremos, las memorizaremos. Gloria a Dios. Somos un reino de sacerdotes, los que estamos bautizados en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Nación santa, fundada sobre el pacto del Sinaí, en Éxodo 19:6. Dice, y yo te he puesto para mostrar en ti mi poder. Un santuario restaurado en medio de un pueblo de nuevos. Un santuario restaurado en medio de un pueblo de nuevo reunido, cuya cabeza es el rey y sacerdote. Jesús es su cabeza, como es la mía. Gloria a Dios. El Mesías davídico. Gloria a Dios. De la tribu de David es la descendencia de Jesús. Capítulo 37, versos 22 al 28. Prefigura el restaurado tabernáculo de David, la iglesia de Cristo. El tabernáculo de David representa la iglesia de Cristo. Esto lo dice Amos, capítulo 9, verso 11. Hechos, capítulo 15, verso 16. Como tal, restaurar el tabernáculo de David. En este tiempo, la restauración del tabernáculo de David se proyecta sobre la iglesia. O sea, la restauración de la adoración, de la alabanza, de la entrega, de la conexión y el contacto con mi Señor Jesús es lo que se denomina la restauración del tabernáculo de David. Pero todo eso solo puede hacerse en nuestra congregación, en la suya y en la mía. Gloria a Dios. La última profecía mesiánica emplea la figura de un nuevo. La última profecía mesiánica emplea la figura de un renuevo de cedro plantado por el mismo Señor sobre un elevado monte que se convierte en un vigoroso cedro capaz de proveer frutos y refugio a las aves. Por sus frutos los conoceréis. En esta ocasión el Señor presenta la profecía del renuevo, de un cedro renovado. Gloria a Dios, un cedro renovado que da sombra, fruto y alojo a las aves. En esta hora, usted y yo tenemos la responsabilidad de ese renuevo. Tenemos que darle palabra de aliento, acciones positivas. El cedro da sombra, fruto y resguardo a las almas. Bueno, nosotros estamos para ofrecer palabra de aliento, frutos espirituales a nuestro prójimo y para albergar una cantidad de discípulos, porque somos un reino de sacerdotes que estamos bajo la dirección de nuestro Señor Jesús. Esta metáfora de la naturaleza, al igual que la de la raíz de Isaí, en Isaías capítulo 11, verso del 1 al 10, Romanos capítulo 15, verso 12, sirve para representar al futuro Mesías. Gloria a Dios. Las aves y los árboles representan las naciones gentiles. Las aves y los árboles representan las naciones gentiles, las naciones que no son de Dios, para mostrar el reinado universal de Cristo. O sea, todo el que va a Cristo, Él no le echa fuera. Todo el que acude a Él, Dios le da su bendición. Porque esta dispensación es por fe, por creer. El que cree en Cristo está ganando. Gloria a Dios. O sea, pero tiene que creer, bautizarse y convertirse. O sea, empezar a caminar conforme a las estipulaciones de la palabra. Por eso es que es tan necesario que en la iglesia se empiece a ministrar
esta instrucción de la palabra de Dios. Gloria a Dios, lo que enseña cada libro. El Espíritu Santo en acción en el libro de Ezequiel. Aunque la revelación profética se presenta simbólicamente por medio de visiones, señales, parábolas y oratoria humana, Ezequiel las considera fruto del poder y la autoridad del Espíritu Santo. Además, se ofrecen numerosas referencias al Espíritu de Dios en el libro. Se pueden casi caracterizar el libro de Ezequiel como los hechos del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Muchas de estas referencias merecen una especial consideración. Gloria a Dios. En el capítulo 11, verso 5, el profeta afirma como un dato. En el capítulo 11, verso 5, el profeta afirma como un dato autobiográfico: vino sobre mí el Espíritu de Jehová y me dijo, entre comillas, el oráculo que sigue comunica entonces la palabra de Dios en palabras de Ezequiel, inspiradas por el Espíritu Santo. Por eso es que dice la palabra que Dios pone lo espiritual a lo espiritual. Dios nos da Dios nos da palabras espirituales para representar ideas espirituales. Gloria a Dios, como hizo con Ezequiel en este momento. Pero es el Espíritu Santo que nos toma. Gloria a Dios. El mismo capítulo 11, verso 24, presenta al Espíritu como protagonista activo en una visión. Luego me levantó el Espíritu y me volvió a llevar en visión del Espíritu de Dios a la tierra de los caldeos y los cautivos. Gloria a Dios, dice Ezequiel. Quizás el caso más conocido de la actividad del Espíritu está en el capítulo 37. La visión del valle de los huesos secos. Cuando Dios le dice a Ezequiel que los huesos secos eran la iglesia. Gloria a Dios. Bueno, en este tiempo, eso es lo que intenta Dios, que las iglesias sean verdaderas. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó el Espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Gloria a Dios. En el versículo 1 del capítulo 37. La subsecuente visión relata el renacimiento espiritual del remanente en el exilio, del remanente que se había alejado de Dios. Dios lo trajo y permitió que se renovara y el renacimiento espiritual. Un aspecto final de la acción del Espíritu en la vida del profeta se halla en el capítulo 36, verso 26. Os daré un corazón nuevo. Escuchemos. Os daré un corazón nuevo. ¿Por qué Dios permite y Dios hace énfasis en un corazón nuevo? Porque Dios es el único que dispensa la carga espiritual, mi Señor Jesús. Pero Él necesita un corazón nuevo para poder fluir a través de nosotros. Por eso es que dice aquí, en el capítulo 36, verso 26, Dios revela este particular. Y dice, os daré un corazón nuevo y pondré mi espíritu, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. No es solamente una acción exterior del Espíritu que cae sobre alguien, sino la profetizada presencia interior del Espíritu. Gloria a Dios. La profetizada presencia interior del Espíritu Santo del Señor Jesús. Gloria a Dios. Como la que experimentó Ezequiel cuando el Espíritu entró. En el capítulo 2, verso 2 dice esto, de Ezequiel. Ezequiel anticipó la experiencia neotestamentaria del nuevo nacimiento, fruto del Espíritu. Gloria a Dios. Del nuevo nacimiento. Cuando somos bautizados,
El Espíritu Santo del Señor Jesús llega a su vida y llega a la mía. Y empieza el proceso. Se inicia el proceso de restauración. Dios quiere salvar espíritu, alma y cuerpo. Todo de manera integral. Gloria a Dios. Aplicación personal del libro de Ezequiel. 3 relevantes lecciones personales se pueden aprender en Ezequiel. La primera tiene que ver con la importancia de la responsabilidad moral individual. Gloria a Dios. Aunque es cierto que Dios bendice y disciplina a las iglesias locales como un todo, o sea, Dios bendice y disciplina a las iglesias locales. Esto queda en Apocalipsis 2:3. Vamos a leerlo. Gloria a Dios. Apocalipsis 2:3. Capítulo 2, verso 3. En el nombre de Jesús. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aunque es cierto que Dios bendice y disciplina a las iglesias totales como un todo, se relaciona primordialmente con los individuos, con usted y conmigo. De ahí que no podamos invocar la justicia de otro para justificarnos a nosotros mismos. Gloria a Dios. O sea, nosotros no podemos condenar a otra persona a través de la palabra de Dios. Si se está equivocando, debemos exhortarlo, debemos llamarle la atención, pero no declarar la palabra en su contra. Gloria a Dios, porque Dios puede mirar eso con desagrado y puede venir juicio sobre nosotros, sobre usted y sobre mí. Gloria a Dios. Para justificarnos a nosotros mismos. Muchas veces queremos justificar los errores y llamar la atención en algunas faltas para muchas veces cubrirlas de nosotros. Ni hay que temer ser reprendidos por los pecados de los demás. Gloria a Dios, claro. O sea, lo que acontece dentro de la iglesia, dentro del núcleo familiar, dentro de la vida como tal, ¿me entienden? Es un ambiente espiritual, pero cada quien corre con sus propias responsabilidades. Gloria a Dios. Capítulo 18, verso 20 de Ezequiel. Vamos a leerlo. Capítulo 18, verso 20 de Ezequiel. En el nombre de Jesús. Ajá. Gloria a Dios. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Gloria a Dios. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Gloria a Dios. Sus pecados y mis pecados corren sobre nuestra cabeza, pero también nuestra victoria y nuestros éxitos también nos corresponden a nosotros. Segundo, Ezequiel enseña que aunque a Dios no le agrada disciplinar severamente a su pueblo, muchas veces debe hacerlo. Por eso es que Dios no se mueve por sentimiento, porque muchas veces no quiere hacer cosas, pero debe hacerlo por nuestro propio bienestar, que se puede ver mal a nivel físico, pero trae un fruto apacible de espiritualidad. Es un Dios justo y celoso, tanto como misericordioso y compasivo. Capítulo 12, verso 1 al 16. Tercero, Ezequiel nos asegura que al final Dios triunfará en la historia. Sus enemigos puede que estén ganando batallas ahora, pero en el juicio
postreros serán destruidos. Capítulo 35, verso del 1 al 5. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, le doy gracias a mi Jesús por haberme permitido terminar esta enseñanza con éxito. La próxima exposición, el próximo tema, el próximo libro es el libro de Daniel. Que el Señor Jesús continúe bendiciéndole. Que el Señor Jesús continúe envolviéndonos en su gracia, tanto a ustedes como a mí. Hasta la próxima entrega.